El sueño revelador, un camino de redención. La pesadez de los días de Julián no se medía en horas, sino en toneladas. Había hombres que terminaban la jornada cansados. Julián terminaba aplastado. No era un cansancio físico, aunque también lo sentía, sino una presión constante detrás del pecho, como si alguien hubiera colocado una piedra invisible dentro de su corazón. Cada decisión del día, cada conversación pendiente, cada problema que evitaba enfrentar se acumulaba en su mente como ladrillos mal apilados. A veces, al llegar la noche, se sentaba en el borde de su cama con la sensación absurda de que si se levantaba demasiado rápido algo pesado caería de sus hombros. Pero nunca caía nada. Porque lo que cargaba no estaba en el cuerpo. Estaba en la memoria. Cada error del pasado era un bloque de granito, cada deuda, cada grito contenido y cada decisión apresurada formaban una estructura invisible que le encorvaba la espalda. Los problemas del trabajo eran solo la capa más visible de algo mucho más profundo, una vida entera intentando demostrar que podía con todo. Desde joven había aprendido una regla silenciosa que nadie le dijo directamente, pero que parecía estar escrita en el aire. Un hombre de verdad no pide ayuda. Un hombre de verdad resuelve. Un hombre de verdad aguanta. Y Julián había obedecido esa ley con la disciplina de un soldado. La grieta. Aquella semana había sido especialmente brutal. El proyecto Altos del Valle se estaba convirtiendo en un desastre financiero. Las cifras no cuadraban. Los proveedores llamaban. Los ingenieros murmuraban entre ellos cuando él pasaba por los pasillos. Pero lo peor no eran las cifras. Lo peor era que Julián sabía que el error era suyo. Meses atrás, su ingeniero jefe había advertido que el cálculo de costos era demasiado optimista. La contadora había sugerido revisar los márgenes. Pero Julián había hecho lo que siempre hacía. Confiar en su instinto. No porque fuera el mejor camino, sino porque admitir dudas significaba abrir la puerta a algo que él temía más que el fracaso. Parecer débil. Ahora la realidad estaba pasando factura. Ese jueves por la tarde, Julián se quedó solo en su oficina cuando todos se habían ido. La ciudad ya estaba oscura y el edificio apenas tenía luces encendidas. Frente a él estaba la carpeta roja del proyecto. La abrió. Números. Proyecciones. Pérdidas. El silencio del despacho se volvió insoportable. Se quitó los lentes y se pasó las manos por el rostro. ¿Cómo llegué a esto?, murmuró. Pero la pregunta no era realmente sobre el proyecto. Era sobre su vida. Porque de pronto se dio cuenta de algo inquietante. No recordaba la última vez que había hablado honestamente con alguien sobre lo que sentía. En casa, su esposa ya casi no preguntaba. Su hijo se refugiaba en sus audífonos. En la oficina, todos esperaban respuestas, no confesiones. Julián era el hombre que resolvía. El hombre que sabía. El hombre que aguantaba. Pero esa noche, por primera vez en muchos años, sintió una idea peligrosa cruzar su mente. Tal vez no podía con todo. Y ese pensamiento lo asustó. La noche del agotamiento. Cuando llegó a casa, la casa estaba en silencio. La televisión iluminaba el salón con una luz azulada. Su esposa se había quedado dormida en el sofá. Su hijo estaba en su habitación. Julián pasó junto a ellos como un visitante. Entró en su cuarto, dejó el teléfono en la mesa de noche y se sentó en la cama. La habitación estaba en penumbra. El cansancio era profundo, pero su mente seguía trabajando como una máquina que no sabe detenerse. Pensó en el proyecto, en las deudas, en su familia, en todos los años intentando demostrar que era suficiente. Sintió una presión en el pecho. No era exactamente dolor. Era más bien como si su alma estuviera agotada de sostener algo demasiado grande. Por primera vez en mucho tiempo, murmuró una frase que no sabía muy bien a quién iba dirigida. Ya no puedo con todo. No era una oración formal. Ni siquiera estaba seguro de creer que alguien lo escuchara. Pero la frase quedó flotando en la oscuridad del cuarto. Y algo dentro de él se quebró suavemente. El orgullo, ese muro que había construido durante años, tenía por fin una grieta. El agotamiento finalmente venció a la resistencia. Julián cayó en un sueño tan denso como el plomo. Y entonces comenzó el sueño. Se vio a sí mismo caminando por un sendero árido. Sobre sus hombros cargaba un fardo inmenso, envuelto en cadenas que se hundían en su carne. A su lado, con un paso constante y ligero, caminaba un hombre de túnica sencilla y mirada serena, Jesús. Julián lo veía de reojo, pero apretaba los dientes y aceleraba el paso. Puedo solo, se decía a sí mismo, aunque sus rodillas temblaran. A los lados del camino,
Sombras de personas conocidas y desconocidas lo señalaban, no con burla, sino con asombro, apuntando la mano que Jesús mantenía extendida hacia él. Era un gesto de una paciencia infinita, una oferta silenciosa que Julián ignoraba con una terquedad suicida. Finalmente, el aire se agotó. Sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron, golpeando el polvo seco del camino. Con el último aliento de su soberbia desvaneciéndose, Julián soltó un sollozo que era más un ruego que una palabra. Estiró su mano temblorosa y, por primera vez, permitió que la de Jesús la envolviera. En el instante en que sus dedos se entrelazaron, el mundo sufrió un vuelco cromático. El peso desapareció de los hombros de Julián con una violencia liberadora, pero no se desvaneció en el aire. Julián levantó la vista, esperando ver su fardo en el suelo, pero lo que vio lo dejó sin aliento. El fardo de sus pecados y errores se había transformado, ya no eran bultos informes, ahora era una cruz de madera tosca y pesada. Jesús ya no caminaba a su lado con las manos vacías. Ahora, él estaba bajo el madero, con los músculos en tensión y la corona de espinas hiriendo su frente. El rostro de Jesús, antes sereno, ahora reflejaba un dolor agudo, pero sus ojos mantenían una paz que Julián no lograba comprender. El Salvador no solo había tomado su carga, se había convertido en el dueño de su condena. Julián intentó recuperar la carga, horrorizado al ver a la divinidad sufriendo por su causa. «No», gritó. «Es mía. Yo la construí, yo la merezco». Jesús lo miró desde el suelo, bajo el peso del madero, y con una voz que sonaba como el fluir de un río en medio del desierto, le dijo: «Hijo, si podías llevarla solo, ¿para qué vine yo? Tu autosuficiencia era la verdadera cadena. Ahora, camina libre, que yo conozco el camino al Calvario mejor que tú». Julián se puso en pie. Se sentía extrañamente ligero, casi etéreo. Vio a Jesús alejarse, paso a paso, cargando con la estructura de sus errores, pagando con cada gota de sudor una deuda que Julián nunca habría podido liquidar. Julián abrió los ojos en su habitación. El sol de la mañana entraba por la ventana. Las responsabilidades seguían allí, los problemas del trabajo y la familia no habían desaparecido por arte de magia, pero algo fundamental había cambiado, el peso en su pecho se había ido. Se levantó, se miró al espejo y, por primera vez en años, no vio a un hombre que tenía que sostener el mundo sobre sus hombros. Vio a un hombre que había sido rescatado. Tomó su teléfono, tragó saliva, venciendo el último rastro de su orgullo, y cerró los ojos un instante, como si estuviera hablando con alguien que siempre había estado ahí. «Señor, necesito tu ayuda. No puedo hacer esto solo». Afuera, el mundo parecía más brillante, como si el sacrificio del sueño hubiera limpiado también la realidad. El cambio en la vida de Julián no fue una explosión mágica, sino un murmullo constante de humildad. El lunes por la mañana, al entrar en la oficina de la constructora que dirigía, el aire se sentía distinto. Antes, ese pasillo era para él un corredor de fusilamiento donde cada empleado que lo detenía era un verdugo con una nueva demanda. Sobre su escritorio reposaba una carpeta roja, el proyecto Altos del Valle. Era un desastre financiero, un error de cálculo que él mismo había cometido meses atrás por no escuchar a sus ingenieros y confiar ciegamente en su instinto infalible. El peso de ese error, que en el sueño era parte de la cruz, ahora era una realidad de papel y tinta. Normalmente, Julián habría cerrado la puerta, se habría tomado un analgésico y habría pasado 10 horas tratando de arreglarlo solo, hundiéndose más en el lodo del estrés. Pero esta vez, recordó la imagen de Jesús bajo el madero. Surgió en su corazón un verdadero acto de valentía. Convocó a una reunión de emergencia. No para dar órdenes, sino para confesar la confesión, miró a su equipo de ingenieros y contadores. Sus rostros estaban tensos, esperando la reprimenda habitual. «Señores, cometí un error grave en la proyección de costos de este proyecto. Mi soberbia me impidió ver lo que ustedes me advirtieron hace meses. He intentado cargar con esto solo para no parecer débil, pero el proyecto está al borde del colapso y yo también». El silencio en la sala fue sepulcral. Julián sintió un vacío en el estómago, pero también una ligereza desconocida. Había soltado la primera cadena. Lo que Julián no esperaba era la reacción. En lugar de reproches, vio cómo los hombros de sus subordinados se relajaban. Al admitir su error, les había dado permiso a ellos para ser humanos también. Marcos, el ingeniero jefe, Julián, sabíamos que algo iba mal, pero no nos dejabas entrar. Si redistribuimos los materiales de la fase B, podemos salvar el margen de pérdida. Elena, la contadora, yo tengo un plan de contingencia guardado desde hace semanas,
pero pensé que me despedirías y te sugería cambiar tu estrategia. Por primera vez en años, Julián no fue el Atlas que sostenía la empresa, fue una pieza más de un engranaje. La autosuficiencia se disolvió en colaboración. Al final del día, Julián se quedó solo en su oficina. La carpeta roja seguía ahí, pero ya no parecía un bloque de granito. Se sentó en su silla y miró el rincón de la habitación. No había visiones celestiales, pero en su interior resonaba la misma paz del sueño. Se dio cuenta de que Jesús no se había llevado sus problemas, sino la culpa paralizante de tener que ser perfecto. Al entregar su orgullo, había recuperado su equipo. Antes de salir, hizo algo que nunca hacía, pasó por el escritorio de la secretaria y le dio las gracias por el café. Luego, caminó hacia el estacionamiento con la espalda recta, no por soberbia, sino porque ya no tenía que esconder sus cicatrices. La verdadera prueba de fuego para Julián no estaba en la oficina, sino tras la puerta de madera de su propia casa. El trabajo era un tablero de ajedrez donde podía mover piezas, pero su hogar era un campo minado de silencios acumulados. Durante años, Julián había sido un fantasma proveedor. Llegaba tarde, cenaba en silencio con la mirada clavada en el plato y respondía a cualquier intento de cercanía de su esposa, Elena, o de su hijo adolescente, Mateo, con un seco: estoy cansado, tengo muchas cosas en la cabeza. Su orgullo le hacía creer que, mientras no les faltara dinero, él estaba cumpliendo su parte. No quería que lo vieran agotado, prefería que lo vieran distante a que lo vieran vulnerable. Esa noche, Julián se detuvo frente a su puerta. Respiró hondo. En su mente, aún vibraba la imagen de Jesús bajo el madero de sus errores. Entró y, como siempre, el televisor encendido y el sonido de los cubiertos eran el único fondo. Elena apenas levantó la vista del libro, Mateo estaba sumergido en sus auriculares, una barrera digital contra la frialdad de su padre. Julián no fue a su despacho a esconderse. Se sentó a la mesa. El silencio era denso, pesado como el fardo de su sueño. Elena. Mateo, dijo con la voz algo quebrada. Ambos se tensaron. Esperaban una queja sobre los gastos, un reproche por el desorden o el anuncio de otro viaje de negocios. Perdón, soltó Julián. La palabra sonó extraña en su boca, como un músculo que no se ha usado en décadas. He estado cargando con tantas cosas que pensé que mi deber era ser un muro de piedra para ustedes. Pero me equivoqué. He sido un extraño en mi propia casa. Elena cerró el libro despacio, con los ojos muy abiertos. Mateo se bajó los auriculares, incrédulo. He tenido miedo de fallarles, de que vieran que no tengo todas las respuestas. Y en ese miedo, los dejé fuera de mi vida. Me siento solo, y sé que ustedes también se han sentido solos por mi culpa. El aire en el comedor cambió. La armadura de Julián, esa autosuficiencia que lo hacía parecer inalcanzable, se desplomó en el suelo. La reacción de Elena, no hubo reclamos. Ella se levantó y, por primera vez en meses, le puso una mano en el hombro. No era una caricia de rutina, era el mismo gesto de Jesús en el sueño, una oferta de apoyo. Julián, no necesitamos un héroe. Necesitamos un esposo, susurró. El puente con Mateo. Su hijo lo miró con una mezcla de confusión y alivio. Pensé que no te importábamos, papá, que solo te importaba el trabajo. Julián sintió un pinchazo de dolor, pero ya no era un dolor que lo hundía, sino uno que lo despertaba. Esa noche, la cena se alargó. Julián no habló de sus éxitos, sino de sus miedos. Escuchó a Mateo hablar de sus problemas en la escuela y a Elena de su soledad. Al compartir el peso, la carga no se multiplicó, sino que se dividió hasta hacerse liviana. Al irse a la cama, Julián sintió una fatiga diferente, una fatiga limpia. Ya no tenía que sostener el techo de la casa con sus manos, ahora podía confiar en los pilares que lo rodeaban. Antes de dormir, cerró los ojos y dio gracias. No por haber resuelto sus problemas, sino por haber tenido el valor de soltar la mano que apretaba su orgullo para tomar las manos que Dios le había puesto cerca. La transformación de Julián necesitaba un sello, un ancla que impidiera que los viejos hábitos de autosuficiencia regresaran con la próxima crisis. Esa ancla llegó en forma de un mensaje de texto un domingo por la mañana. Era de Andrés, un viejo amigo que, con una insistencia casi heroica, llevaba años invitándolo a su comunidad. Julián siempre respondía con excusas: mucho trabajo, los domingos son para descansar, o el clásico veneno del orgulloso: yo no necesito muletas espirituales, yo manejo mi vida. Pero esta vez, Julián miró el mensaje y, en lugar de irritación, sintió una sed profunda. Escribió una sola palabra: voy. Al entrar al pequeño templo,
El olor a madera y el eco de los cantos lo golpearon como un vendaval de recuerdos. Hacía décadas que no cruzaba ese umbral. De niño, su madre lo llevaba de la mano. En aquel entonces, Dios era un amigo cercano, alguien a quien le contaba sus miedos antes de dormir. Se sentó en el último banco, tratando de pasar desapercibido, pero al levantar la vista, se encontró con una imagen que lo dejó paralizado, un crucifijo de madera tallada. Era la misma cruz de su sueño. La misma madera tosca, el mismo peso insoportable. Pero ahora, bajo la luz de los vitrales, Julián no veía solo dolor, veía un intercambio de amor. Entendió que su pecado no había sido fallar, sino creer que era lo suficientemente grande como para no necesitar ser perdonado. La reflexión del puente. Mientras la ceremonia avanzaba, Julián cerró los ojos y dejó que una reflexión fluyera desde lo más hondo de su ser, convirtiéndose en el puente definitivo entre su vieja vida y la nueva. El orgullo es la cárcel más segura del mundo, porque el prisionero es quien guarda la llave y se niega a usarla. Yo creía que ser fuerte era cargar con todo sin quejarme, pero la verdadera fortaleza consiste en tener el valor de vaciar las manos para que Dios pueda llenarlas. Comprendió que su autosuficiencia no era un escudo, sino una venda. Al intentar ser su propio Dios, se había condenado a una soledad absoluta. Jesús no quería quitarle sus responsabilidades, quería quitarle la soberbia de creer que podía con ella solo. Al salir de la iglesia, Andrés lo esperaba en la puerta con una sonrisa. No hubo sermones ni juicios, solo un abrazo de hermanos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Andrés. Más bajo, respondió Julián con una chispa de humor y humildad, pero por fin camino sobre suelo firme. Julián se alejó caminando hacia su auto. Ya no era el hombre que miraba al suelo bajo el peso de 1000 fardos. Ahora caminaba con la frente en alto, no por arrogancia, sino porque sabía que, si volvía a tropezar, había una mano extendida que nunca se cansaría de esperar la suya. La historia de Julián terminó donde empezó su verdadera vida, en el momento en que dejó de ser el arquitecto de su propia salvación para convertirse en el hijo que se deja guiar. Muchas veces, aunque aceptemos la ayuda de Dios y de los demás, seguimos siendo nuestros jueces más crueles. Julián cargaba con pecados y errores que, aunque ya habían sido entregados en el sueño, seguían susurrándole al oído en forma de culpa. Unas semanas después de su regreso a la fe, Julián tuvo que revisar unos viejos archivos en el ático de su casa. Encontró una fotografía de sí mismo a los 25 años, un joven con la mirada endurecida, obsesionado con el éxito y el control. En ese momento, Julián no sintió nostalgia, sino un profundo rechazo. Recordó al hombre que fue, el que humilló a un empleado, el que ignoró el llanto de su esposa por una reunión de negocios, el que creía que no necesitaba a Dios. La culpa intentó trepar de nuevo por su espalda como una hiedra venenosa. Julián bajó a su jardín y se sentó en silencio. Recordó la imagen de Jesús cargando su cruz en el sueño. Comprendió que, si Dios ya lo había perdonado, ¿quién era él para seguir condenándose? Su soberbia ahora se disfrazaba de falsa humildad, creer que sus pecados eran más grandes que la misericordia que los había borrado. En lugar de castigarse, Julián decidió transformar su culpa en servicio. Buscó a aquel empleado al que trató mal años atrás para pedirle perdón genuino, no para sentirse bien él, sino para sanar al otro. Empezó a usar su influencia para ayudar a jóvenes emprendedores a no cometer sus mismos errores, enseñándoles que la ambición sin propósito es solo una jaula de oro. Julián dejó de ver sus cicatrices como vergüenzas y empezó a verlas como medallas de guerra. Cada error del pasado era ahora una lección que podía usar para guiar a otros. El hombre que no podía pedir ayuda se convirtió en el hombre que sabía escuchar, porque entendió que todos caminamos con una carga, pero nadie tiene por qué caminar solo. Si esta historia tocó las fibras más profundas de tu identidad y has descubierto en Julián tu propia identidad, te propongo que antes de dormir cada noche repitas esta oración. Señor, antes de cerrar los ojos, te entrego las herramientas de mi día. Perdóname por los momentos en que, por un instante, volví a creer que el mundo descansaba sobre mis hombros. Gracias por recordarme, a través de mis cansancios y mis errores, que yo no soy el Salvador, sino uno más de tus hijos necesitados de gracia. Te entrego mis éxitos para que no alimenten mi orgullo, y mis fracasos para que no alimenten mi culpa. Gracias por la mano que me tendiste cuando el fardo de mi soberbia me derribó. Hoy sé que mi mayor fortaleza no es no caer, sino saber a quién pedirle que me levante. Bendice a los que caminan a mi lado, a mi familia, que es mi refugio, y a mis compañeros, que son mi apoyo.
Ayúdame a dormir con la ligereza de quien sabe que tú no descansas, y que mañana, cuando despierte, no tendré que cargar mi cruz solo, porque tú ya la llevaste por mí. Amén.